Romanos capítulo 2, versículo 11, donde dice: porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Luego habla de los gentiles y dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Quiero invitarle para que nos adentremos un poquito más en este pasaje de la palabra y entendamos lo que es la diferencia entre lo que son, o definamos más directamente lo que son los principios, los valores y las normas de Dios que Él establece en nuestras vidas. Y estos son fundamentales, son cimientos, son fundamentos en nuestra vida que nos ayudarán a tener estabilidad, que nos ayudarán a crecer, a tener firmeza en nuestro camino. Y vamos a entender algunos factores y razones por las que muchas veces no miramos el resultado en nuestra vida que esperamos mirar haciendo ciertas cosas que Dios de alguna manera igual nos enseña que hagamos. Primeramente, cuando dice la palabra en este pasaje, versículo 11 del capítulo 2 de los Romanos: porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios no hace excepción de personas. Pero ¿a qué se refiere esto? ¿Qué significa esto? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Hay otros pasajes que nos muestran aparentemente lo contrario. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 14, nos habla que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que llamó a sus obreros para encomendarles un trabajo. Y dice que a unos dio 5 talentos, a otros dio 2 talentos y a otros dio 1 talento. Y a todos les dijo: vayan y trabajen esos talentos, vayan y negocien, ¿verdad? Pero si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué entonces Dios dio a unos 5 talentos? ¿Por qué a otros dio 2 talentos nada más? ¿Y por qué a otros dio 1 talento nada más? ¿Por qué a unos da el don de sanidad y a otro no lo da? ¿Por qué a unos da Dios el ministerio del pastorado y a otros no? ¿Por qué Dios hace diferentes cosas si Dios no hace excepción de personas? ¿Me explico, hermanos? Entonces pareciera aparentemente una contradicción o una controversia, porque hay muchos pasajes donde muestran como si Dios sí hiciera excepción de personas. La palabra dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Antes de que nacieran el uno, antes de que naciera el otro, sin haber hecho el uno mal o haber hecho bien, estando aún en el vientre de su madre. Y ya Dios declara: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces pareciera como que hay diferentes pasajes donde la palabra nos enseña que Dios hace excepción de personas. Pero la palabra dice en este pasaje que Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, Dios sí hace diferencia entre persona a persona. Una cosa es hablar de hacer excepción de persona y otra cosa es hablar de hacer diferencia entre personas. Y vamos a mirar un poquito más a fondo eso. Primeramente, cuando le hablo de hacer diferencia de persona a persona, estamos hablando de los llamados que Dios hace, del plan de Dios para cada quien. Es diferente el de Dios, el plan que tiene para el uno que tiene para el otro, los dones que Dios nos da, los ministerios que nos otorga, los talentos que Dios nos da. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Hay diferencia. Dios no obra igual en todos. No somos robots, no somos todos idénticos en todo y a todos nos dio exactamente lo mismo y la misma cosa y la misma cantidad. No, a Dios no es así. Y eso no es lo que significa cuando dice que Dios no hace excepción de personas, sino que debemos de entender que Dios sí hace diferencia entre persona y persona, entre el trato que Dios tiene, entre lo que le otorga a cada uno, entre el llamamiento que le da a cada uno. Dios trabaja diferente con uno y con el otro y le da distinta cantidad y distinto don y distinta gracia y distinta bendición al uno y al otro, pero todo es para gloria y honra de su nombre en todo caso y en todo momento. Entonces Dios
sí hace esa diferencia, ¿verdad? No debemos de confundir el concepto de que Dios no hace excepción de personas, pensando que Dios a todos nos da lo mismo, a todos nos da exactamente. Si Dios le dio a él el don de la sanidad, el don de la profecía, también me lo va a dar a mí. No necesariamente. Hay diferentes dones, hay diferentes bendiciones, hay diferentes funciones, hay diferentes propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde Dios sí hace diferencia entre persona y persona. Porque a este le dio 5 talentos y a este 2 y a este nomás 1. Porque aquel dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Dios no te va a dar más de la capacidad que tienes para trabajar lo que Él te ha dado. Al que le dio 5, Dios sabe la capacidad que le dio para trabajar los 5. Al que le dio 2, Dios sabe la capacidad que tiene para trabajar los 2. Al que le dio 1, Dios sabe la capacidad que tiene para trabajar el talento. Entonces no es que Dios haga excepción de personas, o no se aplica el término que Dios no hace excepción de personas al diferente trato que Dios tiene con las diferentes personas que han creído en Él, sus hijos, sus hijas, todo el pueblo que ha creído en el Señor. Repito, el trato es diferente, no es igual, no es equitativo, no es la misma cantidad, no es la misma forma, no es la misma función, no es el mismo propósito. Tú eres único en el plan de Dios, tienes un lugar específico, tienes una función especial. No eres igual que el otro, no eres una copia, eres irreemplazable en verdad. Somos así como el cuerpo, que el cuerpo tiene el ojo, la nariz, la boca y tiene tantos miembros, pero todos son especiales e importantes e irreemplazables. Es decir, el ojo, por especial que sea, necesita la uña, necesita el dedo, necesita el pie. Todos nos necesitamos los unos a los otros, porque somos el cuerpo de Cristo, creados para hacer algo glorioso, una función específica, una función especial para la gloria de su nombre. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando dice la palabra, porque no hay acepción de personas para con Dios, estamos entendiendo primeramente lo que no significa eso. Eso no significa que Dios a todos nos dio lo mismo, no significa que todos somos iguales, no significa que no hay diferencia entre uno y el otro. No, significa que sí Dios hace diferencia, que Dios sí nos da diferentes cosas y bendiciones y atributos y dones, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Por qué dice aquí la palabra? Porque no hay excepción de personas para con Dios. En uno de los aspectos en los que se cumple esta verdad de Dios, este concepto, este pasaje de la palabra de Dios, que Dios no hace excepción de personas, no hay excepción de personas para con Dios, es en cuestión de lo que son sus principios, sus valores y sus normas. Es decir, cuando hablamos de los principios de Dios, no hay excepción de personas para con Dios. No hay excepción. No hay excepción. Funcionan en este como en aquel, funcionan en el pobre como en el rico, funcionan en el alto como en el bajo, funcionan en el estudiado como en el que no tiene estudio. Los principios de Dios tienen un fundamento que se aplican en todo caso, en toda persona, en toda sociedad, en toda cultura, en todo medio. Los principios de Dios no hacen excepción. Los principios de Dios tan efectivos son en la iglesia, como en la familia, como en el área de trabajo, como en el área moral de tus amistades. En el terreno que apliques los principios de Dios, esos principios operan, funcionan y dan resultado en todo terreno, en toda situación, en toda condición, en toda persona. Esos principios funcionan donde sea y no hacen diferencia entre el pobre y el rico. Repito, el estudiado, el sin estudio, el que tiene pocos dones y el que tiene muchos dones. Los principios de Dios no hacen diferencia ahí. No porque este tenga pocos dones y este tenga muchos dones, no porque este tiene solamente un llamado a una función
aparentemente más sencilla, y este tiene un llamado a una función muy espectacular, muy visible. No por eso los principios de Dios se van a recargar a apoyar a este y a que lo van a abandonar. No, los principios de Dios son parejos, son equitativos. Los principios de Dios no se inclinan para un lado ni para el otro, no hacen excepción de persona, no tienen favoritismo. Los principios de Dios, quien los trabaja, quien los aplica, quien los recibe y los pone por obra, va a recibir el fruto, la bendición de parte de Dios que viene como resultado de ello, porque Dios no hace excepción de personas en ese sentido. Si comprendemos, hermanos, Dios no hace excepción de personas. Es decir, los principios de Dios funcionan en toda clase de terreno, en toda clase de situación. Aplica los principios de Dios a cualquier problema, a cualquier dificultad, a cualquier necesidad, a cualquier situación que estés viviendo, cualquier tipo de persona que seas, cualquier nacionalidad que vivas. Y los principios de Dios no harán excepción de persona. Funcionarán en quien sea. Simplemente que los reciba, que los aplique, que los crea, que se dé a ellos, que los tome como algo especial. Los principios de Dios son un fundamento sólido para nuestra vida, que nos ayuda a caminar con estabilidad, con firmeza, de una manera especial. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, veamos entonces lo que sigue diciendo la palabra. El versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Luego dice el versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque aquí ya nos explica un poquito más a lo que se refiere. Dios no hace excepción de personas. No hay excepción de personas para con Dios. Y está hablando de principios, de valores, de normas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa es que el ignorar los principios de Dios. Si alguien dice: hermano, yo ignoro los principios de Dios, y por ignorar los principios de Dios he pecado y me he equivocado y he hecho cosas incorrectas, pero como lo hice por ignorancia, no va a haber consecuencias sobre mi vida. Te equivocas, aunque los hayas hecho por ignorancia. ¿Cuántas cosas no hicimos por ignorancia viviendo sin Cristo? ¿Cuántos errores no cometimos? ¿Cuántas decisiones tomamos creyendo que era lo mejor y era una decisión errada completamente? Y porque lo hicimos con una buena intención, y porque lo hicimos por ignorancia, ¿eso significa que no vamos a sufrir consecuencias negativas? No significa eso. Aunque lo hagamos con buenas intenciones. Hay tantas cosas que el hombre hace con buenas intenciones, pero erradamente. Y lo que cosecha son frutos amargos, son consecuencias destructivas, son cosas destructivas para su vida, para su hogar, para su familia. Yo creo que el infierno va a estar lleno de gente con buenas intenciones, pero erradamente accionando y obrando. Las buenas intenciones son buenas, pero no es suficiente. Por eso es importante conocer los principios de nuestro Dios, para no caminar en ignorancia. Porque aunque lo hagas por ignorancia, si haces aquello por ignorancia, sufrirás las consecuencias, sufrirás el daño. Por eso dice el versículo 12: porque todos los que sin ley, es decir, sin el conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios, sin el conocimiento, dice, han pecado, sin ley también perecerán. No dice porque todo el que pecó sin ley, todo el que ignoraba y no conocía y anda metido haciendo maldades y simplemente ha hecho todo lo incorrecto por ignorancia, ese va a tener un buen resultado. No, aunque lo haya hecho por ignorancia, aunque no tenga el conocimiento, si hace lo incorrecto, va a sufrir las consecuencias, va a perecer. Todo el que sin ley pecó, sin ley perecerá.
sufrirá las consecuencias. Eso es lo que dicen los principios de Dios. Los principios de Dios no hacen excepción de persona. Yo no tenía conocimiento, ni modo. Si haces lo incorrecto, vas a sufrir las consecuencias. Si maltratas, vas a cosechar maltrato. Si robas, vas a terminar en la cárcel. Si haces lo malo, tarde o temprano vas a cosechar lo que estés sembrando. Porque uno de los principios de Dios dice: no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne va a cosechar destrucción, pero el que siembra para el espíritu, vida eterna cosechará. Entonces ese es un principio de Dios. Lo que siembras, eso cosecharás. Eso vendrá como resultado a tu vida. Entonces el que lo hace por ignorancia perecerá igualmente en su ignorancia. Y el que lo hace conociendo la ley de Dios, yo conozco mucho la ley de Dios, yo conozco mucho la palabra, yo conozco mucho lo correcto y le puedo citar todo lo correcto. Y mire, Dios dice aquí, Dios dice esto, y esto es lo que Dios quiere que hagamos, y esto es lo bueno y lo agradable. Pero termina siendo aquella persona lo incorrecto. ¿Qué va a pasar? Porque es conocedor de la ley, ¿ya el hacer lo incorrecto no le trae consecuencias negativas? No, no es así. Aunque conozca lo correcto, aunque conozca la ley de Dios, aunque conozca lo que debe de hacer, pero si termina haciendo lo que no debe de hacer, va a terminar cosechando frutos desagradables, destructivos sobre su vida. Por eso no importa si te quieres justificar en la ignorancia o en el conocimiento. Ni la ignorancia ni el conocimiento cambian los principios de Dios, porque los principios de Dios son valores eternos que nada ni nadie los cambia, nada ni nadie los altera, nada ni nadie los justifica. Repito, si alguien está en ignorancia, pues Dios de alguna manera tendrá misericordia de traer a aquella persona, si se presta obviamente, para traer al conocimiento de su palabra y de su verdad. Pero estará en la persona en que comience a abrazar los principios de Dios, en que comience a creer, a recibir los principios de Dios. Entonces la ignorancia o el conocimiento de los principios de Dios no te hace inmune a los beneficios o a las consecuencias de ellos. Siempre habrá beneficios si son principios buenos los que tienes. Siempre habrá consecuencias si son malos principios los que tienes, contrarios a la palabra de Dios. Entonces los principios de Dios son fundamentales. Ahora, quiero decirle, ni la oración, ni el ayuno, ni la ofrenda, ni el servicio a Dios, ni siquiera la unción de Dios puede cambiar los principios de Dios. Le digo esto porque nos confundimos muchas veces. Nos confundimos y decimos: hermano, pero mire, yo estoy orando y la Biblia dice que hay poder en la oración, y yo estoy orando para que Dios haga algo en mi vida, para que haga algo en mi hogar, para que haga algo en mi matrimonio, y estoy orando y ayunando y sirvo a Dios y hasta siento la presencia de Dios, porque Dios es bueno. ¿Sí me explico? Y si tú lo buscas de corazón, vas a experimentar su bendición, vas a sentir su presencia, vas a sentir su gloria. Y puede ser que salgas de este lugar con una experiencia maravillosa, sintiendo la gloria de Dios. Pero si sales de este lugar sintiendo la gloria de Dios y te vas a tu casa y aplicas los principios equivocados en tu vida va a ser un fracaso con todo y sentir la presencia de Dios. Tu vida no va a tener éxito. Tu vida no va a tener resultados. Entonces no es simplemente, hermano, es que sentí la presencia de Dios y como Dios me tocó, yo creo que Dios está de acuerdo con la forma como vivo, con la forma como camino, con el desarrollo que yo llevo. Y pensamos que la unción de Dios, que el servicio a Dios, que lo que Dios puede hacer en uno o a través de uno, hermano, Dios me usó para levantar un paralítico, para levantar un muerto. Gloria a Dios. Pero ¿cuáles son los principios que están establecidos en tu vida práctica, en tu hogar, en tu familia? Esos son los que van a definir quién eres realmente y la bendición verdadera que va a haber sobre tu vida. Aleluya. Entonces muchas veces queremos manipular a Dios con la oración, con el ayuno, con la ofrenda, con el servicio. Voy a servirte, voy a trabajar, voy a hacer esto para ti, Señor, y voy a hacer esto otro. Y aún hasta, le digo, con la unción, sintiendo la unción de Dios. Y creemos que de esa manera vamos a poder nosotros estar exentos
de los principios de Dios. O sea, con que sienta la unción de Dios, con que te sirva, con que ofrende, con que ayune, con que ore mucho, no importa cómo viva. ¿Sí me explico? Y tristemente muchas veces se llegan a creer esas mentiras del diablo. Se llegan a creer esas cosas que vienen de parte del enemigo a llenar la mente o el corazón de una persona. Y le digo, muchas veces oramos por el cónyuge para que Dios lo cambie, lo transforme, para que Dios se glorifique, pero estamos menospreciándolo, estamos ofendiéndolo, estamos peleando, y los principios que tenemos en el matrimonio son destructivos, son principios que no nos llevan a Dios, sino que nos alejan de Dios. Entonces no podemos esperar o pensar que porque oremos mucho, que porque ayunemos, que porque hagamos 1000 cosas, va a haber un cambio en mi matrimonio. Si no estableces los principios, si no estableces los valores, si no estableces las normas que Dios dice en su palabra, vas a mirar un fracaso y vas a mirar o pensar: ¿por qué Dios no me oye? Le he orado tanto, le he llorado, le he ayunado, ofrendo, hago esto, hago lo otro, y Dios no cambia a mi esposo, Dios no cambia a mi esposa, Dios no cambia a mis hijos, mi familia es un caos. Si tienes principios y normas y valores equivocados, vas a mirar fracaso tras fracaso dentro de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia. No importa cuánto ores, la oración jamás cambiará los principios de Dios. No importa cuánto ayunes, el ayuno y la oración no es para cambiar los principios de Dios o ignorarlos, o pensar que porque yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo hago esto, yo hago lo otro, por esto estoy exento de los principios de Dios y no tengo que aplicarlos, y Dios me va a respaldar de una manera sobrenatural sin tomar en cuenta los principios de Dios. Me estoy engañando a mí mismo. El fundamento de Dios son los principios que Él ha establecido, y debemos de abrazarlos y debemos de cimentarnos bajo de ellos. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Muchas cosas que le pedimos a Dios, muchas cosas que deseamos que Dios haga, que oramos para que Dios haga, no suceden. Señor, sana mi cuerpo, sáname, Señor, te pido que me sanes, pero sigo comiendo desordenadamente, destruyendo mi salud a través de la alimentación que llevo. Usted no va a recibir lo que está esperando, y si lo recibe, más va a tardar en recibirlo que en perderlo una vez más. Porque no debemos de ignorar que físicamente, para nuestro cuerpo, lo que consumimos tiene un lugar muy grande en la salud que tendremos. ¿Sí me explico? O sea, si uno dice: yo voy a comer lo que me dé la gana, no espere tener una salud muy especial. No espere no sufrir las consecuencias de su desorden alimenticio. No espere eso, y no piense que la oración y la unción y esto y lo otro va a ir en contra de los principios de Dios. Dios dice: comprende mis principios, alinea tu vida en mis principios, y yo respaldaré tu oración y yo contestaré antes de lo que tú te imaginas, porque tienes un cimiento donde poder apoyarte en lo que me estás pidiendo. Pero ignorar los principios de Dios y querer simplemente caminar con milagros y con obras de Dios extraordinarias, ignorando sus principios, viviendo como queramos, repito, sea en nuestra salud, en hábitos alimenticios, sea en el matrimonio o en la familia, los valores o los principios que aplicamos, gritándonos, ofendiéndonos, faltándonos al respeto de una manera terrible, y pensando: Señor, Señor, cambia, estoy ayunando, llorando y pidiendo para que cambies mi hogar. No lo va a cambiar si no comienzas con los principios. Y no es que no lo vaya a cambiar porque no pueda cambiarlo, sino porque Él lo cambia en un segundo. Él lo cambia y tú lo arruinas al instante, porque no tienes valores correctos, no tienes normas de Dios, no tienes principios que honran a Dios. Necesitamos establecer las bases, los fundamentos que Dios nos muestra en su palabra, para que todo lo demás funcione en nuestra vida. Y algo de lo primero son los principios y valores.
Oramos para que Dios traiga prosperidad económica a nuestra vida y nos saque adelante y tengamos medios económicos, etcétera. Pero no sabemos administrar nuestras finanzas. Tenemos un desorden en prioridades. Gastamos nuestro dinero en vanidades, en cosas que no sirven, que no valen, que no importan, y descuidamos lo que verdaderamente importa. Entonces, cuando no sabemos administrar lo que Dios nos da, si Dios te da un talento y no eres fiel en lo poco, tampoco te pondrá en lo mucho. Pero si aprendes a ser fiel en lo poco, aunque digas, hermano, pero es tan poquito lo que gano, séle fiel a Dios con ese poco y Dios te honrará en lo mucho. Aprende a servir a Dios con lo poco que tienes y Él se glorificará en gran manera. Esos son los valores, los principios de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, que nosotros entendamos, para que realmente podamos tener un fundamento sólido en nuestro camino. Muchas veces confundimos lo que son los frutos del Espíritu con los principios de Dios. Le voy a decir una de las diferencias. Los frutos del Espíritu están basados en nuestra relación con Dios, mientras de que los principios de Dios están basados en su mayoría en nuestras convicciones y acciones que mueven a nuestra vida. Convicciones que llevan a acciones. Convicción con acción te lleva a accionar. Una convicción real siempre te llevará a accionar. Entonces, las convicciones de fe. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, lo que está arraigado en tu corazón. Una convicción por la palabra de Dios firme en tu corazón. La convicción te lleva a la acción. Entonces, lo que son los frutos del Espíritu están basados en relación, mientras que los principios están basados en convicción en la palabra de Dios. Le voy a decir algo un poquito más para que me entienda mejor. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, usted puede comunicarse con Dios en oración y está estableciendo una relación con Dios. Y esa relación produce frutos del Espíritu en usted: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todo ello. Pero cuando usted no tiene principios en su vida, los frutos del Espíritu no perduran en su vida. Los frutos del Espíritu no perduran en su vida. No perdura el amor, no perdura la paz. Ay, me levanté con una paz tan linda de esa relación con Dios, pero aquel terrible hombre me la quitó en cuanto me subí al carro. Pero aquella mujer tremenda me hizo enojar tan rápido que ahí perdí todo lo que había recibido. Salí tan contento, tan contenta, con un gozo tan tremendo de parte de Dios. Pero apenas iba saliendo y aquel hermano que me hizo una cara así fea me quitó el gozo y me quitó la paz y me quitó la alegría. Y terminé con un coraje terrible y me fui con amargura para la casa. ¿Qué es lo que está pasando? No tienes principios que sostengan la bendición. El fruto de Dios necesita reposar en los principios de Dios para que se mantenga, para que lo retengas ahí almacenado como un fruto que permanece. De otra manera, aunque tengamos experiencias bonitas y reales con Dios a través de la relación con Dios, vamos a tener esa relación y a experimentar algo lindo, pero eso lindo no va a permanecer, porque no hay quien lo sustente, lo sostenga, lo mantenga. Los principios, las normas, las bases de Dios son lo que nos ayuda a mantener, a retener, a cuidar todo aquello que son los principios de nuestro Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, por así decirlo, cuando le digo que los frutos del Espíritu están basados en nuestra relación con Dios, estoy hablando de esa comunión, de esas experiencias, la relación con Dios, mientras que los principios están basados en nuestras convicciones, acciones que hacemos, que realizamos. Entonces, una cosa es dar el fruto del Espíritu y otra cosa son tener los principios de Dios. Los frutos del Espíritu, repito, no permanecen generalmente cuando no hay principios de Dios que los sostengan. Los principios de Dios son las bases, son los cimientos, son el orden que Dios establece, lo que nos sostiene, lo que nos ayuda a retener la bendición de Dios.
Repito de otra manera, somos odres rotos, odres viejos que se rompen y no retienen lo que Dios le da. Por eso el Señor dijo: el vino nuevo lo voy a echar en odres nuevos, odres con principios, con valores, con fundamentos nuevos en Dios, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Ahí voy a echar el vino nuevo, no lo voy a echar en odres viejos. ¿Cuáles son los odres viejos? Vidas viejas que no quieren cambiar, que no quieren establecer principios, normas, valores de Dios, sino que quieren vivir una vida a su manera, hacer las cosas a su manera, y mejor se rompen que cambiar. Y dicen: no quiero echar el vino nuevo ahí, porque en ese odre viejo se va a romper y se va a perder el odre, y se va a perder la bendición, se va a perder el vino. Entonces no quiero eso. Pero si encuentro vinos, odres nuevos, los llenaré de vino nuevo, de mi presencia, de mi espíritu, de mi gracia. Eso es lo que Dios busca: odres nuevos para llenarlos con su bendición. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Veamos algunos ejemplos rápidamente. Solamente los voy a leer para que usted comprenda un poquito más los primeros. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ese es un principio de Dios. El que hace la voluntad de Dios, todo lo demás se desvanece, todo lo demás pasa, todo lo demás se acaba. El mundo, sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo se esfuma, todo se va, todo se deshace. Pero solo los principios de Dios permanecen. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, no se desvanece, se mantiene en todo momento, en todo lugar, hasta llegar a la presencia de Dios y estar con el Rey por una eternidad. No los conceptos del mundo, no la ideología del mundo, no la forma de pensar del mundo, no la forma de hacer las cosas del mundo, no lo que aprendiste en casa, no lo que te enseñaron tus amigos. Porque el mundo pasa y sus deseos y todo lo que viene del mundo, los consejos, las amistades que no te traen un consejo de Dios, todo pasa. Lo que se te antoja, deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la vanidad de la vida. Todo se pasa, todo se acaba, todo se desvanece. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aleluya. Permanece firme, ese no pasa porque está anclado en Dios, está firme en Dios. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Los principios de Dios están fundados en la palabra de Dios. Son convicciones que nos llevan a las acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Convicciones que nos llevan a accionar de acuerdo a la voluntad de Dios, en el plan de Dios. El siervo de Dios Job, en Job capítulo 38, versículo 4 al 6 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Es decir, Dios cuestiona a Job: ¿qué sabes tú de los fundamentos? ¿Qué sabes tú de los principios? ¿Qué sabes tú de aún lo que sostiene la tierra? ¿Quién sostiene la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? La tierra está fundada sobre la nada, está suspendida en el espacio. Aparentemente nada la sostiene, aparentemente digo, porque en verdad hay algo que sostiene la tierra. La palabra de Dios es el fundamento eterno que sostiene la misma tierra, que sostiene el mismo universo. La palabra de Dios es lo que sostiene los planetas, es lo que sostiene el sol y lo mantiene a una distancia perfecta de la tierra para que podamos existir nosotros en este planeta.
La palabra de Dios le da orden. Job sigue diciendo: ¿quién detuvo los mares? ¿Quién los apresó y los encerró? ¿Quién les puso límite? ¿Quién? Hermanos, si en un momento que Dios quita su mano sobre el mar, se inundan ciudades, se inunda la tierra. Pero si el mar se sujeta y se sostiene y se mantiene donde está, es porque Dios le dijo: hasta aquí vas a llegar. Te pongo ordenanzas, te pongo normas, te pongo principios. Y el mar respeta los principios de Dios, y la tierra respeta los principios de Dios. El único que no respeta los principios de Dios es el hombre. ¿Sí me explico? Entonces Dios quiere que vayamos a los principios, que volvamos a principios y valores y normas que Él establece, que son los fundamentos para que Dios pueda bendecir nuestra vida de una manera especial. Entonces, si nosotros no aprendemos o no entendemos primeramente que la bendición de Dios va a venir a nuestra vida, va a venir por la relación que tenemos con Dios, pero si no tenemos principios fundados en convicción en la palabra de Dios, que nos lleve a accionar, que nos lleve a implantar bases, normas, valores, principios de Dios para formar un estilo de vida en nuestro caminar, vamos a sufrir grandes consecuencias. Conozcamos la palabra o la ignoremos. Tanto el que ignora la palabra sufrirá consecuencias, decía el apóstol Pablo a los romanos, y decía que tanto el que sin ley pecó, sin ley perecerá, y el que peca conociendo la ley, por la ley perecerá, por la ley será juzgado. Entonces no hay escapatoria, no hay excepción de personas para con Dios. Pero aún habla de los gentiles y dice: aún los gentiles que no tienen ley, cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios, dice: estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Se lo traduzco con palabras más entendibles: cuando gente inconversa impone, aplica principios de Dios en su vida, en su familia, terminan teniendo frutos más grandes y más hermosos que familias cristianas. ¿Sí me explico? O sea, terminan teniendo familias ordenadas, responsables, hijos que salen adelante, mientras que una familia, aunque diga soy cristiano, y vive sin normas, sin valores y sin principios, su familia será un desastre. Aunque se jacte de que son cristianos, aunque diga pero crecieron mis hijos en la iglesia, pero la iglesia nunca creció en ellos. Pero los valores de Dios nunca se implantaron en ellos. Pero los principios de Dios nunca se fundaron en ellos. Pero las bendiciones de Dios, los valores, los principios, las normas de Dios nunca se aplicaron en ellos. Entonces se vivió una vida desordenada, una vida sin valores, sin principios, una vida sin normas en la voluntad de Dios. Y no había cimiento para que caminara aquella vida, aquella persona de una manera exitosa. Entonces necesitamos los principios, los valores y las normas de Dios en nuestra vida. Veamos algunos ejemplos de tales principios, tales valores, tales normas. Veamos un poquito y veamos lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
El Sermón del Monte, conocido como las bienaventuranzas que el Señor dio, está hablándonos de normas, está hablándonos de una forma de vivir, de un estilo de vivir, de un desarrollo, de no pensar como el mundo piensa, de no vivir como el mundo vive, de entender la mentalidad de Dios, los conceptos de Dios, los valores de Dios, de entender lo que Dios nos enseña, que traerá vida, bendición a nuestra vida, a nuestro hogar, donde quiera que estemos. Y por eso dice el Señor, comienza a hablar de esas bienaventuranzas y comienza a decir bienaventurados. Y comienza a hablar de los pobres en espíritu, y comienza a hablar de los que son de limpio corazón, y de los que lloran, y de los misericordiosos, y comienza a hablar de todas aquellas virtudes que son realmente valores que Dios quiere que abracemos, valores que Dios quiere que elevemos en nuestra vida. El mundo no eleva esos valores. El mundo dice: ¿cómo que bienaventurado el misericordioso? Qué tonto el misericordioso, qué tonto, qué dejado, ¿verdad? Se van a aprovechar de él y le van a mirar la cara, y comienza a tener conceptos equivocados, ¿verdad? En el mundo, entre más perversa es la persona, tiene un corazón más perverso, parece que sobresale más. Pero en el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ellos verán la mano de Dios obrando en sus vidas, verán el favor de Dios interviniendo en su caminar. No es solamente ver a Dios allá en el cielo cuando se muera. Cuando usted es de limpio corazón, ve a Dios en su alrededor, ve a Dios en su caminar, ve a Dios en la naturaleza, ve a Dios en la gente que le rodea. Percibe lo bueno de Dios en la gente y no lo malo que hay alrededor de usted. Entonces, estos son valores que Dios quiere que abracemos, que Dios quiere que comprendamos y que vivamos aplicándolos a nuestra vida. Es importante entenderlo. Sigamos leyendo un poquito más y veamos lo que dice Mateo capítulo 5, allí mismo, versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estos son los principios que Dios establece, las normas, los valores más altos que lo que la misma ley venía diciendo, que lo que el típico hombre o la naturaleza del ser humano tiende a buscar o tiende a hacer. Por eso dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Qué tremendo! Entonces, estas son las normas de Dios, son los principios que Él establece. Lo que el mundo dice, la manera de regirte conforme al mundo es una, pero la manera de regirte conforme a las ordenanzas de Dios es otra, es muy diferente. Y debemos de abrazar los valores de Dios, los principios de Dios. Tenemos que abrazar las normas de nuestro Dios, lo que Él establece. Y esto es lo que Él establece en su palabra. El versículo 27 y 28 del mismo capítulo, vea lo que dice. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué tremendo. Vuelve a reafirmar los valores que vienen de Él. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, y cualquiera que cometa adulterio es culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Señor levanta el estándar más alto que la ley, más alto que los valores morales o humanos de la sociedad.
Porque la sociedad se justifica, la sociedad cambia lo que son sus valores y los degrada cada día más y más. Hace 50 años los valores de esta nación eran completamente diferentes que los valores que tiene ahora. Los valores de esta nación se han ido a la basura, los han tirado a la basura. Todo valor de dignidad, todo valor de honrar a Dios, todo valor beneficioso para la familia, los han desechado, los han tirado. Y ahí va corriendo toda la sociedad en ese mismo camino desenfrenado, con los valores desechados y destruidos. Por eso no podemos conformar nuestra vida a los valores de una sociedad, más cuando esa sociedad se está derrumbando y no se apega a los principios de Dios. Es tiempo de volver a la senda antigua y preguntar por ese camino que hemos de seguir, el camino en la voluntad de Dios, el camino eterno de Dios, el camino de los principios y valores de nuestro Dios. Bendito su nombre. Vea lo que termina diciendo el versículo 38 al 48. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2, y al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todo principio de Dios está basado en el fundamento de la palabra de Dios. Las normas de Dios, las normas son aquello que determina lo que llamamos normal. De ahí viene esta palabra normal. Simplemente es la norma a la que nos acostumbramos, la que adoptamos, la que recibimos como parte de nuestro vivir. Y decimos, es normal esto, es normal hacer esto otro, hermano. ¿Por qué es tan exagerado si esto otro es normal? ¿Normal a los ojos de quién? ¿Normal a los ojos del mundo? ¿Normal a los ojos de la sociedad? ¿Normal a los ojos del filósofo humano que está extraviado del camino y de la verdad? ¿Normal a los ojos de quién? ¿De mis antepasados, de mi abuelo o de mi padre que vivieron un estilo de vida fuera de la palabra de Dios? ¿Normal a los ojos de quién? La norma, las normas de Dios es lo que llegamos a llamar normal, pero continuamente nos hemos equivocado llamando normal y estableciendo las bases de normal, diciendo acepto esto como normal, acepto esto otro como normal y esto otro como normal, y comenzamos a adaptarnos a esas normas que no tienen fundamento en la palabra de Dios y nos enseñan a vivir y nos ayudan, nos llevan a vivir en un estilo de vida errado llamándole normal. ¿Sí me explico, mis hermanos? Debemos de romper esas normas. Debemos de saber que las normas que nosotros vamos a establecer no es lo que el mundo llama normal, no es lo que mis abuelos llamaron normal, es lo que Dios llama normal, es lo que yo voy a llamar normal en mi vida y en mi caminar. A eso le voy a llamar normal. Todo lo demás no le voy a llamar normal. Si estamos batallando con una área de nuestra vida, es mejor reconocer: esto no es normal, esto no es correcto, y no simplemente adaptarte y formar tus propias normas basadas en los conceptos de la sociedad y desechar las normas de Dios. Entonces,
Cuando uno toma las normas de Dios, uno mira áreas disfuncionales en su vida, pero en vez de adaptarse, uno dice: es normal, todos viven así, todos lo hacen, aún hasta en la iglesia, hasta los hermanos hacen esto y hacen lo otro. Al fin y al cabo es normal. Hermanito, la norma no le establece lo que hace ni el hermanito, ni la hermanita, ni el diácono, ni el ministro, ni el cantante, ni siquiera el pastor. Las normas de Dios las establece la palabra de Dios. Mide tus normas a la luz de la palabra de Dios y no alrededor de lo que otros hacen. No justifiques ni acomodes tu vida al disfuncionamiento de alguien más, quien quiera que sea. Antes bien, trae tu vida, tu estilo de vida al orden, a las normas de la palabra de Dios, y ahí acóplalas y mídelas y di: Señor, no es normal lo que yo hago, no es normal como yo soy. Tu palabra dice esto. Ayúdame, Señor, a empujarme más arriba. Ayúdame a establecer esas bases que tú llamas normal para yo vivir como una norma, hasta que llegue a llamarle normal a lo que tú llamas normal. ¿Sí me explico, mis hermanos? Hasta que lleguemos a llamarle normal a lo que Dios llama normal, entonces podremos estar tranquilos, por así decirlo, y vivir bajo esas normas, sabiendo que tenemos un cimiento sólido, firme y fuerte. Aquí me detengo porque el tiempo ya se nos fue. Póngase de pie en esta hermosa mañana y vamos a hablar con el Rey.